abrevando en el proceso de la reforma constitucional del año 1994. Para la grabación acabo de arrancar con la reforma del año 1994. Un proceso que se da en el marco de una globalización de una problemática que no era común. Yo suelo poner como ejemplo estas dos conferencias que les mencioné al pasado, Estocolmo y Río de Janeiro. En Estocolmo del año 1972, ¿saben cuántos jefes de Estado asistieron a esa reunión que todos nos vamos a poner a festejar el próximo 5 de junio después de medio siglo? Un solo jefe de Estado, el rey de Suecia, que seguramente debe haber aparecido ahí en los canapés de la conferencia inaugural con los representantes de los distintos estados, pero para que vean que no era ese un tema central en la discusión. Sí apareció en la agenda, fundamentalmente vinculado con el agotamiento de los recursos no renovables, como el petróleo. La crisis del petróleo del principio de la década del 70 tiene mucho que ver con esto, pero nada más que eso. Suelo decirlo con toda honestidad intelectual, que una de las pocas personalidades políticas que tuvo la claridad para visualizar lo que significaba esto en términos de políticas públicas y en temas de discusión geopolítica, a esa conferencia de Estocolmo fue el general Perón. Perón envió un mensaje que pueden leer perfectamente porque es fácilmente accesible por internet, la carta ecológica o el mensaje a los pueblos del mundo a esa conferencia de Estocolmo de 1972. Uno entiende en la claridad de esas líneas, quien lo dice no es alguien que venga precisamente del comunismo, entiende en la claridad de esa línea por qué ese señor estaba 30 años por encima del resto de la clase política argentina. Estocolmo, 1972, un solo jefe de Estado. Río de Janeiro, 1992, 20 años después, 117 jefes de Estado. Si quieren tener como dato, la reunión de la Cumbre de París, la que dio el puntapié inicial a la protección del cambio climático de hace unos años, hubo 197 jefes de Estado. Fíjense cómo el tema empezó a aparecer en la agenda internacional con tanta fuerza en estos apenas 50 años. Pero les decía, en 1992 se empiezan a establecer algunos principios propios de esta mirada de la protección ecológica del ambiente, o de la relación del hombre con la naturaleza. Y así aparecen algunos principios que sí, para algunos autores, implican algún grado de autonomía disciplinar. Por ejemplo, el principio preventivo, el principio precautorio, que sé que han visto algo con la doctora Noni, que van a ver en la próxima reunión con ella. Ya aparecen en esta declaración final de la Conferencia de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y la aparición de una nueva visión del desarrollo económico a partir de lo que se conoce como el desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Es el desarrollo económico en el cual se tiene en cuenta el aprovechamiento de los recursos naturales por las actuales generaciones, teniendo en cuenta también el uso y goce de estos recursos naturales por parte de las generaciones futuras, es decir, la idea de la solidaridad intergeneracional. Estos son más o menos los antecedentes que permiten llegar a ese año 1993, en el que se sanciona la ley que declara la necesidad de la reforma, con un fuerte impulso por parte del interés de la opinión pública, de la sociedad civil en su conjunto, por el reconocimiento del derecho al medio ambiente sano, que había sido recogido en Estocolmo en el 72, que fue consolidado en la Conferencia de Río de Janeiro del año 1992, y que originó que uno de los temas habilitados para el proceso de la reforma del año 1994 fuese justamente este tema de la preservación del ambiente. Así estaba habilitado el tema
el artículo 3 de la ley 24.309 que declaró la necesidad de la reforma en ese año. Y así llegamos a la Convención Constituyente del año 1994. Convención Constituyente que termina sancionando una cláusula ambiental, el artículo 41 de la Constitución Nacional, incorporada dentro del capítulo de nuevos derechos y garantías. Capítulo que amplía la parte dogmática de la Constitución, ustedes saben, los primeros 35 artículos, y se suma a lo que Vidar Campos solía llamar el derecho constitucional de la libertad, para diferenciarlo de la parte orgánica conocida como el derecho constitucional del poder. Esta cláusula ambiental del artículo 41 es producto de una gran cantidad de iniciativas por parte de los convencionales constituyentes. Esto lo menciono porque también es importante. El texto que vamos a analizar ahora a continuación no es inventado por un teórico en un gabinete que buscó las palabras exactas para tratar de expresar de la mejor forma, de acuerdo al derecho comparado o a experiencias teóricas, una determinada cláusula perfecta. Es producto de 117 iniciativas, les decía, por parte de los convencionales constituyentes y una por parte de la sociedad civil, una propuesta que hizo la organización no gubernamental Greenpeace, la Convención Constituyente, es decir, de 118 iniciativas parlamentarias. Digo esto porque el producido a veces de una cláusula ambiental o de una cláusula constitucional no es solamente al momento de hacer su crítica, el análisis puntual de la mejor o peor técnica legislativa, que por supuesto hay que hacerla también, sino también es el resultado del consenso, de la construcción de consensos básicos por parte de un determinado cuerpo, como es la Convención Constituyente, que ejerce el poder constituyente derivado o reformador, de acuerdo al artículo 30 de nuestra Constitución. Vamos al análisis de la cláusula ambiental y más o menos podría decirles que en los primeros 25 minutos les desarrollé más rápidamente lo que tenía previsto desarrollar en toda la primera hora, así que ya estamos casi recuperando el tiempo perdido, nuevamente con las disculpas del caso. A ver, toda persona tiene el derecho al medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Este es el contenido del derecho al ambiente sano. Primera cuestión, toda persona, una titularidad amplia, generosa, más amplia inclusive que lo que podría ser una cláusula de naturaleza legal, porque acá viene a partir de un reconocimiento de jerarquía constitucional. Tiene el derecho a un ambiente sano. Primera cuestión, primera característica que debe tener el ambiente para ser objeto de protección, la idea de la vinculación del ambiente con la salud pública. La vieja Constitución italiana, por ejemplo, en 1949, también tenía desde mediados del siglo pasado una protección que se desprendía de la cuestión de la salud pública. Todo el constitucionalismo social de alguna forma deriva en este nuevo constitucionalismo que suponen los derechos de tercera generación, entre ellos el derecho al medio ambiente sano. Sano se entiende justamente por el sentido negativo, es decir, aquello que goza de buena salud, es decir, que no es enfermo, es decir, que no contamina en términos ambientales. Pero también debe ser equilibrado. Acá ojo, porque la palabra equilibrado puede dar visiones, puede dar miradas hacia un paradigma un poco más conservador, la idea de la conservación de la naturaleza per se, que es más propia de las políticas vinculadas con la conservación de la diversidad biológica o los sistemas de áreas protegidas que tienen los distintos estados,
Digo, también da pie a una mirada en la cual el equilibrio esté no dado solamente por esta mirada más conservacionista, sino también que tenga en cuenta que existen procesos ecológicos, ¿no?, que son naturalmente dinámicos y que el equilibrio va a estar dado dentro de ese dinamismo de los procesos ecológicos. De ahí la idea del equilibrio vinculada con la utilización racional de los recursos naturales, como vamos a ver dentro de un ratito. Pero decimos, el medio ambiente debe ser sano, equilibrado, y acá viene algo fundamental, algo que vamos a repasar en la clase próxima. Apto para el desarrollo humano. Debo decirles, mis queridos amigos, que la Constitución del año 1994, o la reforma constitucional del año 1994, la Constitución histórica argentina, tiene una mirada antropocentrista. Esto no significa que no pueda ser discutido un nuevo paradigma desde el punto de vista de la bioculturalidad o de una mirada más ecocentrista, como tienen otras constituciones en América Latina, me refiero por ejemplo a Ecuador o a Bolivia. Pero la realidad es que la mirada del desarrollo humano surge de una mirada puesta en el ser humano. Apto debe ser ese ambiente para el desarrollo humano. Y después viene ligado con una idea de desarrollo económico, y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la de las generaciones futuras. Yo les mencionaba antes la idea del desarrollo sustentable, o de la sustentabilidad del desarrollo económico, que acá se constitucionaliza. La idea del desarrollo humano fue impulsada fundamentalmente en el seno de la Convención Constituyente por un convencional de la provincia de Buenos Aires, el entonces convencional Antonio Cafiero, que era un gran impulsor de este paradigma, como vamos a ver en la clase próxima, que tiene, como les decía, una mirada esencialmente antropocentrista dentro de la producción del hombre, de la relación del hombre con la naturaleza, y que apunta básicamente a una idea de calidad de vida integral del hombre, tanto en su fase individual como en su fase colectiva. Es propio de este derecho pensar también en sujetos colectivos, como vamos a ver cuando analicemos los distintos mecanismos de acceso a la justicia, por ejemplo, el amparo colectivo. Pero decíamos, la idea del desarrollo sustentable está basada sobre ¿qué? La idea de la solidaridad intergeneracional. Debe ser ese medio ambiente apto para las naciones, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas, no está vinculado con una idea de no conservación, y esto no significa para nada negar una crítica al extractivismo como modelo, pero para que las actividades productivas no satisfagan las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer, ahí la idea de la solidaridad intergeneracional, la de las generaciones futuras. Acá se implica un salto cualitativo desde el punto de vista de la categoría jurídica fenomenal. Ya no solamente estamos hablando de un sujeto colectivo, sino que aparte de un sujeto colectivo, de un derecho humano de tercera generación, vamos a tratar de definir después esto con más precisión, tenemos sujetos de derecho que no son solamente las presentes generaciones de las que se ocupa normalmente el derecho, sino también las futuras generaciones. Piensen por un momento el impacto que esto tiene en cualquier sistema normativo y se van a dar cuenta que es una característica esencialmente revolucionaria. Y un tema de discusión permanente hoy en los últimos 20 años sobre cómo entender la protección de las generaciones futuras. ¿Termina ahí el artículo? No. Viene una coma. Y toda persona titular de ese derecho también tiene el deber de preservarlo. Es decir, no solamente el constituyente se encarga de darle contenido al derecho a un ambiente sano, sino también simultáneamente en cabeza de toda persona pone la idea de una obligación, que es la obligación de la preservación
ambiental. Estamos hablando de un derecho deber. Josefina, si me querés hacer una pregunta, te escucho. Hola a todos, buenas tardes. Hola doctor, ¿se me escucha bien? Sí, ¿cómo te va? Tanto tiempo, ¿cómo le va? Espero que bien. Bien. Lo que le quería preguntar respecto a esto del derecho, de la obligación, derecho-obligación, ¿no? Esta doble cara que tiene principalmente el derecho al ambiente. Y su inclusión en la parte dogmática. ¿No podría como también decirse que podría estar incluido en la parte orgánica, más allá de que, no es que el pueblo o los individuos no son un poder constituido, pero que sí que tienen una obligación y que por lo tanto entrarían dentro de, o sea, habría regulado una parte dogmática, o sea, en la parte dogmática el derecho al ambiente y en la parte orgánica el deber de protegerlo, digamos, ¿no? Por parte de todos, de toda la comunidad en un punto. O sea, es una pregunta más filosófica, que estamos en un curso de filosofía, digamos, ¿no? Te entiendo porque es una pregunta esencial. Yo ahora voy a completarlo, voy a tratar de completar, pero acá vos hablás de obligación y yo hablé de deber. En general, las constituciones no contienen más derechos, declaraciones, derechos, garantías que deberes. Pensemos en algunos pocos deberes constitucionales. El que tiene también una doble faz son los derechos políticos. El derecho al sufragio implica en la Argentina, a partir de la adopción de la ley Sáenz Peña, un voto universal, secreto y obligatorio. Es decir, hay un derecho a votar y una obligación legal de votar. Acá tenemos una doble cara. Otro para los que también peinan canas o no tienen pelo para peinarse. Yo tengo pelo, pero tengo muchas canas. Bueno, a mí me tocó hacer la colimba, y la colimba basada en qué estaba? En un deber de armarse en defensa de la patria y de esta Constitución. Ahí tienen otro deber constitucional que estaba en la primera parte también, en la parte dogmática. Artículo 21 no ha sido derogado por la reforma del 94, que como ustedes saben no podía modificar la parte dogmática de la Constitución. Sí agregar algunos nuevos derechos como el que estamos viendo. Esto originó en su momento el fundamento constitucional de un régimen legal de servicio militar obligatorio, la famosa ley Richeri de principios del siglo pasado, que hizo que señores como quien les habla tuvieran que hacer la colimba. 1996, la muerte del soldado Carrasco, gobierno de Menem, hizo que esa ley de servicio militar obligatoria fuera derogada. Hay otros deberes, pocos. Sin embargo, fíjense que el sistema regional latinoamericano, a diferencia, por ejemplo, del europeo, habla de derechos y deberes humanos. La Declaración de Bogotá del 2 de mayo de 1948, lo que es la Declaración Americana de Derechos Humanos, tiene dentro de sus 30 artículos, no 33 artículos, perdón, no solamente derechos, sino también un deber de solidaridad con toda la comunidad, inclusive para con la propia familia. No estamos tan acostumbrados a pensar en los deberes constitucionales. Fíjense que Vidal Campos, que debe ser de los constitucionalistas más prolíficos que ha dado la Argentina, le tuvo que dedicar sobre el final de su vida una pequeña monografía que se llama Los deberes constitucionales, porque en general no había sido casi abordado por este mismo autor en todos sus escritos o ni siquiera en su propio tratado actualizado después de la reforma. Ahora, dije deber, ahora me voy a referir a una obligación, en un ratito, y después me voy a referir a un mandato. Y me parece que lo que vos más preguntás, Evangelina, que tiene que ver con esta mirada de la parte orgánica de la Constitución, puede estar contenida de alguna forma en este mandato a las autoridades públicas que tiene la propia Constitución, la propia cláusula constitucional en el segundo párrafo del artículo 41. Pero ya no como deber en cabeza de toda persona, sino como mandato a las autoridades públicas. ¿Es raro? Suena raro. Pero también piensen que en general una cláusula que tiene, vamos a ver,
deberes, obligaciones, mandatos y sobre el final hasta una prohibición, más que una cláusula constitucional, parece una clase de catecismo, ¿no? Porque parece mandatos casi éticos o religiosos. Pero bueno, ¿qué es lo que está en juego en estos nuevos derechos de tercera generación? Y me obligás a adelantarme en este sentido a la calificación de este nuevo derecho. Estamos hablando de derechos humanos de la solidaridad. Si la primera generación de derechos hablaba de derechos civiles y políticos más vinculados con el valor de la libertad, o el constitucionalismo social se refiere más a los derechos económicos, sociales y culturales, la segunda generación de derechos, siguiendo un poco la terminología de Karel Basak, no en cuanto a su jerarquía, sino en cuanto a su aparición histórica. Acá estamos hablando de derechos humanos de la solidaridad, que son la tercera generación de derechos que arranca fundamentalmente en la década de 1970. Y hay que entender toda la cláusula atravesada por esta idea, por este criterio axiológico, si lo quieren, de la solidaridad, que de alguna forma reemplaza en la vieja axiología de la Revolución Francesa la idea de la fraternidad, que era el valor rezagado de esa trilogía axiológica de liberté, égalité, fraternité de 1789. Si lo entendemos desde el punto de vista de la solidaridad, a lo mejor no es necesario el enfoque que vos estás diciendo, pero me animo a decirte como balance que esta cláusula ambiental tiene algunas características de un montón de cuestiones que perfectamente podrían ser receptadas también en la parte orgánica y no en la parte dogmática de la Constitución. Lo vamos a ver también cuando hablemos, por ejemplo, de las leyes de desarrollo constitucional, que son las llamadas leyes de supuestos mínimos en materia ambiental. No sé si más o menos te adelanto, igual déjame que siga con la cláusula y cualquier cosa volvemos sobre el tema, Josefina. Bueno. Perfecto, doctor. Ahí le está. Perfecto. Gracias. Dale. Gracias a vos. Bueno, pero acuérdense, son como las dos caras de una misma moneda. Derecho barra deber. En cabeza de toda persona. Derecho y deber. Casi como anverso y reverso de una misma idea de un derecho subjetivo de naturaleza colectiva, como le gustaba definir a Humberto Quiroga Lavía, un convencional constitucional también de la provincia de Buenos Aires, que hizo en su momento su tesis doctoral sobre los llamados derechos públicos subjetivos, entre los que incluía justamente el tema ambiental. ¿Podría haber terminado ahí la cláusula? Sí. ¿Era un salto cualitativo importante en relación con el texto de la Constitución histórica? Inevitablemente les puedo decir que sí, por todo esto que hemos visto en cuanto al contenido. Pero inmediatamente el convencional constituyente se mete en otra cuestión. Y dice que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. ¡Epa! Para aquellos que les gusta dividir el mundo jurídico entre el derecho público y el derecho privado, acá vemos lo que Aida Kamelmacher de Carlucci suele llamar el proceso de constitucionalización del derecho privado, o Ricardo Lorenzetti también llama de la misma forma. Cómo el derecho público y en particular el derecho constitucional va arrogándose ámbitos de actuación que eran solamente reconocidas por el derecho civil. Y acá nos estamos metiendo nada más y nada menos que con el daño ambiental, que genera prioritariamente, subrayo lo de prioritariamente, la obligación de recomponer. Y acá aparece una obligación. La obligación de recomposición del daño ambiental, que es otra obligación constitucional que se desprende de esta cláusula ambiental. Después dice según lo establezca la ley, es decir, de alguna forma lo condiciona a la sanción de leyes del Congreso o de normas por parte del Congreso. A mi modo de ver, estas deben ser sí o sí leyes, en esto diciendo con alguna mirada que tiene el
querido amigo y colega Daniel Sapsay, que él habla de las normas en general. Yo creo que acá se aplica un criterio general del derecho de los derechos humanos, que hace que los derechos humanos tengan necesariamente una reglamentación de tipo legislativo, en el sentido formal y no material, ¿no? Opinión consultiva número 6, en el caso del sistema regional o del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Principio de legalidad que también se aplica, no con el mismo rigor, porque si no el doctor Francisco Carrer nos va a dejar a decir que digo herejías, con el mismo rigor con el que se aplica en el derecho tributario, pero sí que se aplica también al momento de la reglamentación de derechos fundamentales. Estas son una ley o leyes de desarrollo constitucional. Esto de desarrollo constitucional es una categoría que no tiene el derecho constitucional argentino, la tomo del derecho constitucional español. Son leyes que obligan a la reglamentación de derechos con parámetros que la propia Convención Constituyente dio al momento de incorporar esta norma. No son cualquier tipo de leyes, sino leyes que deban adecuarse a los lineamientos que la cláusula constitucional establece conforme al principio de supremacía constitucional. Ahora, hablamos de un término, de un verbo que es novedoso, porque hablamos de la obligación de recomponer. El término recomponer no viene del derecho privado, viene del derecho público y viene en particular del derecho internacional ambiental. Este es un curso vinculado con aspectos filosóficos, no con temas más crematísticos, pero fíjense que la idea de la recomposición es mayor que la idea de la reparación. ¿Cómo funciona el derecho de daños tradicional? Siempre ex post. Se produce un daño y hay que reparar. Ahí habrá que ver cuál es el régimen de responsabilidad, si es objetivo, si es subjetivo. En cualquier caso se habla de la reparación integral, de la reparación in toto. Pero acá tenemos que hablar de una idea de recomposición que tiene estos tres aspectos en términos temporales. La primera obligación de recomposición, lo primero que le importa al derecho constitucional ambiental, es que el daño ambiental no se produzca. Por eso yo hablaba antes del principio preventivo, del principio precautorio, que son propios del derecho ambiental. Lo que le va a importar al derecho ambiental es que el daño no se produzca. ¿Por qué? Porque básicamente es imposible la recomposición in natura. Ya no pensemos lo que significa la pérdida de una especie. Pensemos inclusive hasta en términos concretamente de recursos naturales, cuando pensamos en la deforestación o en la desertificación del suelo. Para el derecho tradicional de daños, uno podría decir, bueno, mira, talaste 30 árboles, poneme tanta plata para reparar este daño. Al daño común, podemos decir, el derecho de daños tradicional. En el caso de derechos ambientales, mira, no me tales esos 30. Y si talás esos 30 árboles, aparte de reparar, vas a tener que volver a plantar otros 30 árboles para tratar de volver la situación a lo que los romanos llamaban tratar de volver las cosas al estado anterior. Por supuesto, esto pensado siempre en términos filosóficos con las categorías de tiempo y espacio, esos viejos nómenos kantianos que hacen que la especie humana sea tan particular en relación con otras especies. Por ejemplo, la idea del tiempo, la temporalidad, que tanto ha desarrollado Heidegger. Es imposible volver las cosas, digamos, no volvamos al debate de Heráclito y Parménides sobre si alguien se puede bañar 2 veces en el mismo río. Ya está, digamos, este debate, dejémoslo para las instancias presocráticas. Está claro que no hablamos de lo mismo cuando decimos la recomposición absoluta, pero sí esta idea, la primera obligación es tratar de que el daño no se produzca. Si se produce, tratar de volver las cosas lo máximo posible al estado interior, en la medida en que la técnica y fundamentalmente a veces
la cuestión económica así lo permita. Recién después aparece la idea de la reparación integral que era propia del derecho privado. Tienen como recomponer de alguna forma es distinto que reparar, y en esto se encargó mucho de abundar en el debate constitucional, en el debate de la Convención Constituyente, los dos miembros informantes por parte de la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías, donde se discutió ese tema. Por un lado, la convencional Elba Rulet por parte del radicalismo, y también el convencional Rodolfo Díaz por parte del peronismo. Son muy interesantes la idea de pensar, la idea de la recomposición en esta mirada más integral que les estoy señalando, y que de alguna forma implica una invasión, si se quiere, de la constitucionalización del ambiente por sobre todas las distintas ramas del derecho, inclusive el derecho civil. Hasta acá el primer párrafo. Ya con esto tenemos un montón, creo que el salto cualitativo que dimos entre pensar que el derecho al medio ambiente sano podía llegar a ser alguno de los derechos no enumerados o implícitos del artículo 33 a este primer párrafo solamente del artículo 41 ya es fundamental. Pero vamos al segundo. Las autoridades, dice, proveerán a la protección de este derecho. De la parte de la obligación de recomponer, aparte del deber que tiene toda persona de preservación del ambiente, a las autoridades le corresponde la protección de este derecho. Y acá yo les voy a hacer una pregunta en la cual les pido que me contesten con absoluta sinceridad y honestidad intelectual. Cuando la Constitución dice autoridades, ¿a quiénes consideran incluidos dentro del concepto de autoridad? Si ustedes piensan, yo me voy a salir un poquito de agua. ¿Y quiénes son las autoridades públicas a las que les alcanza este mandato constitucional? Gonzalo Lorences contesta firme y convencido: a todos los poderes del Estado. ¡Wow! Ponémelo con nombre y apellido. A los tres poderes, pero al Poder Judicial principal. Ah, mira. Me alegro que en este diplomado de filosofía ya se empiece a pensar un poquitito mejor. En general, debo confesarles que estos cursos que yo suelo dar en el Centro de Formación Judicial o en otras escuelas judiciales, muchas veces, casi siempre la respuesta de mis queridos colegas suele ser el Poder Ejecutivo, a la administración pública, a los poderes políticos, al Ministerio Público Fiscal en algunos casos. La verdad es que es a los tres poderes del Estado, como muy bien señalamos, porque cuando hablamos de autoridad de la Constitución en la parte orgánica, y esto va también en relación con lo que había planteado antes Josefina, habla primero del Poder Legislativo, después del Poder Ejecutivo y también del Poder Judicial. No es que los jueces solamente tenemos derechos, por ejemplo, a la movilidad de nuestros cargos, salvo supuesto de mala conducta, por la intangibilidad de los saberes, o a tener un régimen especial de ganancias. También tenemos obligaciones, también tenemos mandatos. Es bueno pensarlo. Y también, por supuesto, a todos los niveles de la organización federal. Al gobierno federal, a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales, al régimen particular que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires en el caso de nuestro Poder Judicial. La respuesta es correcta, Gonzalo: todos los poderes del Estado en sus distintos niveles dentro de nuestra organización federal. Que deben, aparte de cumplir con el deber, tienen, llamémosle así, una responsabilidad agravada, un cargo agravado, un mandato especial de proveer a la protección de este derecho, siguiendo un poco
el lenguaje hasta del propio preámbulo que habla de proveer a la defensa común, promover el bienestar general. Acá está la idea. Ahora, fíjense cuál es el alcance de este mandato. Proveer a la protección de este derecho. A la utilización racional de los recursos naturales, lo habíamos vinculado con la idea del equilibrio en materia ambiental del primer párrafo del artículo 41. A la preservación del patrimonio natural y cultural. Fíjense la idea amplia de ambiente, que incluye también no solamente la relación con la naturaleza, sino también con la cultura. A la conservación de la diversidad biológica, la nuestra, junto con la de Brasil del año 1998 y a nivel derecho público provincial, la Constitución de Tierra del Fuego del año 1991, enero de 1992 empezó a regir, son las primeras constituciones que constitucionalizan una obligación, que es la conservación de la diversidad biológica, más allá de la que da el propio convenio internacional de diversidad biológica que fue firmado junto con el de cambio climático en la conferencia de Río de Janeiro del año 1992, hace ya casi 30 años. Y algo más, dos instrumentos que son esenciales. Para la participación ciudadana, la información y la educación ambiental. ¿Por qué digo que son instrumentos fundamentales? Porque si ponemos en cabeza de toda persona, para cumplir con ese criterio axiológico de la solidaridad, un deber de preservación, tenemos que dotar a toda persona de los instrumentos necesarios para cumplir con ese deber. Por eso debemos educar ambientalmente, ya está próximo a implementarse, les cuento, en el ámbito del Poder Judicial de la ciudad y en el ámbito de toda la ciudad, en los tres poderes, la famosa ley Yolanda, la ley que vendría a ser como la ley Micaela en materia de educación ambiental. Se le impuso ese nombre, la ley Yolanda, justamente por nombre de la primera secretaria de Ambiente, que fue justamente designada durante el gobierno de Perón en el 73-74, antes de su fallecimiento. Yolanda Ortiz, que falleció en medio de la pandemia. Tuve el gusto de conocer que era una extraordinaria funcionaria de la primera Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales. No crean que la primera Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales fue María Julia Zogaray durante el gobierno de Menem. Ya Perón lo había pensado y había sido uno de los primeros países en el mundo que tuvo una autoridad ambiental nacional, como lo tuvo Estados Unidos allá por principio de la década del 70, con lo que se conoce como la EPA, la Environmental Protection Agency. Educación ambiental y también información ambiental. Acá les voy a dar una opinión que les aclaro de antemano, es una opinión absolutamente minoritaria, sobre todo para los que trabajan mucho el tema de acceso a la información pública. Me refiero, por ejemplo, a Marcela Basterra. En general se considera que el acceso a la información pública ambiental está alcanzado dentro del concepto de acceso a la información pública más general. Yo creo que supone una profundización especial. El acceso a la información pública ambiental es mucho más ilimitado, menos restringible en cuanto a los contenidos de lo que puede llegar a ser restringido en materia de confidencialidad, por ejemplo, que el acceso a la información pública en general. Creo que el acceso a la información pública hace más al sistema republicano, en cambio creo que el acceso a la información pública ambiental hay que vincularlo necesariamente, como les decía, con ese deber constitucional que se pone en cabeza de toda persona y que no es tan común dentro de un sistema de derechos como el nuestro. Existe una ley de presupuestos mínimos en materia de acceso a la información pública ambiental, la ley 25.831, y existen distintas leyes de acceso a la información pública ambiental en muchos distritos, en muchas provincias, que así lo reglamentan a nivel local. Pero me parece que es importante esta mirada. Y lo último que les quiero decir con esto es que tanto uno u otro, la información
información como la educación ambiental, como mandato de las autoridades públicas para este derecho, se vieron reforzados fundamentalmente a partir de la firma por parte de Argentina del llamado Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional ambiental que se ocupa fundamentalmente de la participación ciudadana en temas ambientales y que consagra, ya no con jerarquía legislativa, sino con jerarquía de tratado internacional, refuerza esta idea. Ya hay alguna jurisprudencia, inclusive de nuestro fuero contencioso administrativo y tributario, que lo reconoce especialmente, por lo menos en primera instancia. Por acá el mandato. Vamos al tercer párrafo. Ya van viendo que la cláusula ambiental, desde el punto de vista de su conformación, tiene algunas aristas particulares. Vamos al tercer párrafo. Que corresponde a la Nación dictar las normas de presupuesto mínimo de protección ambiental y a las provincias la legislación complementaria, sin que aquellas, las normas de presupuestos mínimos, alteren las jurisdicciones locales. ¡Apa! Esto sí, vamos a coincidir todos que es una norma que debiera, un párrafo que debiera estar inevitablemente, por razones de técnica legislativa, incorporado en la parte orgánica y no en la parte dogmática de reconocimiento de él. Pero no se olviden que en la reforma del 94 había una importante limitación preconstituyente. Yo mencioné antes la ley 24.309 y decía que había una limitación de no tocar los primeros 35 artículos de la Constitución, de la parte dogmática, pero también había algunas limitaciones en cuanto a la extensión. La Cámara de Diputados, el Senado, el Poder Legislativo, cuando sancionó la ley 24.309 y habilitó este tema dentro del artículo 3, dijo, ojo, que este tema debe ser desarrollado en no más de una norma a ser incorporado dentro del capítulo de nuevos derechos y garantías complementario los primeros 35 artículos de la Constitución. Esto es importante porque lo que se pretendió es que no existiera una inflación normativa, si se quiere, un exceso por parte del Convencional Constituyente que incorporara demasiadas normas en materia ambiental o en otras materias, por ejemplo también en materia de consumidores y usuarios. Hubo una limitación del Poder Constituyente o preconstituyente sobre la Convención y por eso el reflejo de esto. Esta es la justificación de algo que a todas luces aparece como una cuestión de técnica legislativa al menos discutible en cuanto a su ubicación en el texto constitucional en la primera parte. Ahora, le corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos. A mi modo de ver, que estas normas deben ser leyes en sentido formal y no material, es decir, leyes sancionadas por el Congreso. Ahora bien, estas normas deben tener en cuenta también otra norma que incorporó la reforma del año 1994, que es el reconocimiento del dominio originario de los recursos naturales en cabeza de cada una de las provincias donde estos recursos naturales se encuentran. ¿Qué quiero decir con esto? El último párrafo del artículo 124, que está vinculado no tanto con la idea de la preservación del ambiente, sino básicamente con la idea de el reconocimiento de una cuestión que estaba pendiente, si se quiere de alguna forma, en el debate constitucional, implica, a mi modo de ver, una muy fuerte afirmación del federalismo. Si uno de los ejes de la reforma del 94 era la afirmación o el reforzamiento del federalismo, acá tienen una de las normas que mejor lo representa. Desgraciadamente, no hubo por parte de los actores políticos, no hubo por parte, creo que ni de los distintos y sucesivos gobiernos federales, pero tampoco por parte de los agentes naturales del gobierno federal, que son los gobernadores, una verdadera actitud de cumplimiento ejemplar de este reconocimiento del dominio originario de los recursos naturales. Por sí solo esto hubiese cambiado en forma copernicana, si se quiere, la cuestión del federalismo ambiental, ya no del federalismo fiscal, que
evidentemente no ha salido muy fortalecido después de la reforma, pero sí del federalismo en su conjunto, entendido el federalismo como un principio de división de poderes desde el punto de vista de la organización territorial. Entonces, lo que las provincias, de alguna forma titulares del dominio de los recursos naturales, le ceden a la nación, un poco como hacen también en el artículo 75 y 12 en materia de legislación común o de fondo, es la posibilidad de dictar normas que contengan un piso mínimo de protección ambiental, piso básico de protección ambiental. Y lo que las provincias se reservan como titulares de estos dos recursos naturales es la posibilidad de fijar un techo de protección ambiental, la legislación complementaria, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Nuevamente acá piensen en la legislación de fondo, la legislación de los códigos del artículo 75, inciso 12 de la Constitución, lo que era el viejo artículo 67, inciso 11, que aplicamos los jueces todos los días. Hay algunas miradas restrictivas de las autonomías, incluso de la autonomía porteña, que dicen que los jueces ni siquiera podríamos aplicar el Código Civil, pero bueno, yo eso lo dejo para fundamentalistas de la negación de la autonomía porteña. Por ejemplo, Alberto García Lema, a quien quiero mucho y respeto, pero que pensó más en la garantía del Estado Nacional que en la autonomía de los porteños al momento de ser uno de los autores materiales de la llamada Ley Cafiero. Normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental. Hasta ahora el Congreso ha sancionado 12 leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. No se las voy a desarrollar porque entiendo que si no lo hizo ya en su primera clase, lo va a hacer en la próxima la doctora Silvia Nona. Pero acuérdense de este reparto general de competencias. En un sistema que tiene como norma general del criterio de reparto entre la nación y las provincias el principio de que las provincias conservan todo el poder que expresamente no le delega a la nación. Artículo 121 de la Constitución, lo que era el viejo artículo 104 de la Constitución en su anterior redacción. Esto no fue modificado para nada. Al contrario, fue reformulado y, a mi modo de ver, reforzado, cumpliendo así el objetivo, por la reforma del año 1994. Dentro de esas 12 normas hay una que es como el núcleo básico, la columna vertebral, que es la Ley General del Ambiente, la Ley 25675, y después hay 11 leyes sectoriales. Yo les mencioné una sobre acceso a la información pública ambiental, que ustedes van a ver con más detenimiento con la doctora Nona. ¿Era lógico que hiciera esto la Convención Constituyente? Yo creo que sí. Más allá, insisto, de la crítica que uno puede tener en cuanto a la ubicación y la justificación a partir de la limitación preconstituyente para la ubicación de este reparto competencial entre la nación y las provincias, no se olviden que la aparición de la cuestión ambiental rompió de alguna forma con la tradición de las facultades exclusivas y excluyentes de la nación o de las provincias, porque el ambiente ya aparecía como una cuestión propia del federalismo de concertación, en palabras de Pedro J. Frías, de esas facultades concurrentes entre los dos sujetos del derecho federal argentino. Lo hace con una categoría normativa rara, presupuestos mínimos, algo que viene más del derecho español que de nuestra matriz constitucional norteamericana, pero bueno, que tenemos que adaptar e interpretar, y me parece que esta idea de pisos que fija el Congreso, normas complementarias o techos que se reservan las provincias con titulares de los recursos naturales, son la forma más armónica, más integral de interpretar la cláusula ambiental en su conjunto. El federalismo ambiental argentino, yo les voy a agregar para nuestra próxima reunión un texto que acaba de salir publicado ahora en el suplemento de Derecho Constitucional de la Ley, que haga un poco ahí un balance del federalismo argentino desde la reforma hasta ahora, un poco cuáles son los desafíos y las amenazas que tiene esta cuestión,
tiene algunas características que a mí me importa por lo menos señalar. La gran asignatura pendiente, como les decía, es el reconocimiento del dominio originario de los recursos naturales. Pareciera que en esta cuestión sigue predominando en el inconsciente colectivo la idea del dominio en materia del gobierno nacional o del Estado federal y no de las provincias. ¿Hubo alguna constitución, hubo alguna norma constitucional que así lo estableció? Sí, la Constitución del año 1949. La Constitución peronista del año 1949, en su artículo 40, establecía justamente el reconocimiento del dominio en cabeza del Estado federal. Ojo, eran momentos en los cuales todavía existían los viejos territorios nacionales, tanto de los recursos naturales como de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, pero fundamentalmente aquellos vinculados con la cuestión energética, la materia hidrocarburífera, que como ustedes saben era un tema central de la idea de soberanía nacional que tenían todos los estados después de salidos de la Segunda Guerra Mundial. Suelo señalar acá también algo, esto no es una cuestión de constitución peronista versus constitución no peronista. En ese momento, en el año 1949, todos los sectores políticos pensaban claramente esto que les estoy señalando, la idea que era necesario una idea de reafirmación de la soberanía nacional sobre los recursos naturales después de una conflagración como la de la Segunda Guerra Mundial. Lo digo el peronismo, pero lo tenía también el radicalismo, en la famosa Carta de Avellaneda del radicalismo en 1948, lo tenía el socialismo, lo tenía el Partido Comunista, lo tenían los conservadores, lo tenían todos, porque era la idea predominante. La idea que se impuso en la reforma del 94, después de una gran reivindicación de las nuevas provincias argentinas, fue justamente la del reconocimiento en cabeza de las provincias para reafirmar el territorio. Aquí una de las cuestiones me parece centrales al momento de analizar el balance. La otra cuestión es que no todas las normas que se ocupen de la protección ambiental deben ser necesariamente normas de presupuestos mínimos. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con legislación delegada por las provincias de la nación por ser legislación de fondo. Por ejemplo, la responsabilidad en materia civil, por ejemplo, la responsabilidad penal. No es que cada una de las provincias podrá imponer en el ámbito de su territorio el delito ambiental si quiere ser más o menos ecológico. Eso está delegado por el artículo 75, inciso 2, en el Congreso de la Nación, en un código penal que no tiene un título específico sobre el bien jurídicamente protegido de la tutela del ambiente, pero que de alguna forma ya en los artículos 202 y siguientes, a partir de los delitos contra la salud pública, ha sido extendido hacia una idea de una protección penal del ambiente, una tutela penal del ambiente, por ejemplo, en materia de residuos peligrosos. Hay mucha jurisprudencia también a nivel federal, inclusive de la Corte en materia competencial, sobre esta cuestión. Bueno, hasta aquí la cuestión de las competencias nacionales y de la provincia, y ya tenemos una ley, una cláusula ambiental rica, ¿no? ¿Me parece? Bastante más que lo que había para decir que solamente era el derecho al medio ambiente, uno de los derechos no enumerados o implícitos del artículo 33, incorporado por la reforma de 1860. Pero termina también, acuérdense, derecho deber, obligación, mandato, reparto competencial, en el último párrafo con una prohibición. Hay muchas cosas que estén prohibidas por la Constitución, no tantas, como tampoco hay tantos deberes. Que se prohíbe, por ejemplo, la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, la esclavitud, desde 1853 en que fue abolida en adelante, la pena de muerte por razones políticas, también la pena de muerte en general por la adopción del Pacto de San José de Costa Rica y el principio de no regresividad. Se supone que está prohibida la delegación legislativa, pero eso, como diría la gran jurista alemana Carina Olga Jelinek, lo dejo a tu criterio. Y hay pocas prohibiciones. ¿Cuál es la prohibición que establece
el último párrafo del artículo 41, la cláusula ambiental constitucional, la prohibición de introducir al territorio nacional residuos actual o potencialmente peligrosos y residuos radioactivos. Esto fue impulsado fundamentalmente por Greenpeace Argentina. Aprovecho, doctor, para decirle que tenemos una mano levantada cuando pueda, ¿eh? Ah, bueno, ¿quién la tiene por ahí? Josefina. Gracias, Andrea. No, por favor, doctor. Josefina Pasos levantó la mano. Josefina, vos sos insaciable. Insaciable, doctor, ¿qué vamos a hacer? Escúchame una cosa, acá en la ley de protección ambiental de presupuestos mínimos, empiezo a leer un montón de palabras que tienen una connotación valorativa importante, digamos, ¿no? Calidad de vida, valores, equilibrio. Entonces, en cuanto al piso y el techo, digamos, ¿no? En algunos casos, digo, en la praxis, en los ejemplos prácticos, digamos, ¿no? Se me ocurre que pueden ser muy fáciles de ver si, evidentemente, las provincias, o sí, las provincias pueden contravenir los presupuestos mínimos. Ahora, en otros casos me parece que puede ser más complejo, porque tenemos diferente idiosincrasia, porque diferentes valores, porque hay diferentes, porque por ahí la calidad de vida que para nosotros es bueno, para ellos es diferente. Entonces digo, ¿cómo se evalúa esto? Eso, nada más. Y me quedo ahí y no pregunto más nada, doctor, ya está. Es una pregunta auténticamente jodida, podríamos decir en términos pedagógicos. A ver, mira, te puedo dar una respuesta más general y después voy a ir hacia la respuesta más puntual que vos estás estableciendo y al final me voy a permitir alguna opinión personal fuera de libreto, como decía Marcos Musdo, que en Lelutier. La más general. Eso que vos estás diciendo yo lo comparto y es lo que alguna doctrina constitucional, por ejemplo, la que defiende mucho el presidente de la Corte, Horacio Rosati, habla de lo que se llama el margen de apreciación provincial de muchas cláusulas en materia de derechos. Poco simulando a lo que es en materia de sistemas de protección de derechos humanos, el margen de apreciación nacional. Dice, por ejemplo, Rosati, esta parte yo no la comparto, que puede ser distinto el modelo educativo en una provincia de Salta, de características más conservadoras, con una religiosidad más mayoritaria, si se quiere, en su pueblo, que una ciudad más liberal, si se quiere, como puede llegar a ser la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por ejemplo, yo no lo comparto esto, digo lo que dice el doctor Rosati al momento de valorar algunos derechos, lo hizo de hecho cuando tuvo que analizar el alcance de la obligatoriedad o no de la educación religiosa, por ejemplo. Yo insisto, esto está en un fallo muy interesante cuando se hizo inclusive la audiencia pública en la Corte y él defendió mucho esta postura. Esto en general para todos los derechos. Ahora, vos señalás algo que es muy interesante y es que la Ley General del Ambiente, que es la ley a la cual vos te estás refiriendo, la ley 25675, ley de presupuestos mínimos para la política ambiental nacional, tiene muchos términos que no son técnicos, sino que son más equívocos que unívocos. Vos sabés que uno de los problemas que tiene en general el derecho en su relación con el lenguaje, me remito a la extraordinaria monografía de hace más de 50 años de Genaro Carrió, Notas sobre el derecho del lenguaje, que nosotros no tenemos como las ciencias duras un lenguaje unívoco, sino que tenemos un lenguaje muchas veces equívoco, que acá parece exacerbado, porque la palabra autonomía tampoco es unívoca, pero es mucho más unívoca que calidad de vida. Y sin embargo, por ejemplo, ya en autonomía tenés en la propia Constitución que con el mismo término te está refiriendo a la autonomía de las provincias, te está refiriendo a la autonomía municipal, te está refiriendo a la autonomía de la persona, artículo 19, o te está refiriendo a la autonomía universitaria. Con la misma palabra estamos hablando de 4 cosas distintas. Así que imagínate esto cuando hablamos de calidad de vida o
Yo le agrego a esto algo más, que es una característica central para mí del legislador de los últimos, por lo menos 20 años, que es que el legislador tiene cada vez menos vocación por dictar normas y cada vez a los legisladores, a los diputados y a los senadores les gusta más integrar de forma no conocida la Real Academia de Letras del Reino de España. Les gusta más definir que definir una norma. Entonces dice, glosario de la ley de residuos, por ejemplo, del glosario de la ley de protección de los recursos hídricos. Se entiende por agua, 2 puntos. Es necesario que me definas qué entender por agua. Todos sabemos que es H2O. Ahora, hay una vocación extraordinaria por tratar de imponer definiciones en las normas que tienen otro alcance, y esto es muy común en la cuestión ambiental. Ahora, ¿dónde es más fácil definir? Porque ahí está la cuestión. ¿Dónde es más fácil definir los presupuestos mínimos? Esta idea de piso y de techo. Cuando hablamos de normas técnicas. Por ejemplo, una ley de presupuestos mínimos es la ley que regula la cuestión de los llamados PCBs, que son esos refrigerantes que tienen los artefactos eléctricos que son altamente contaminantes. Cuando la norma dice que se considerará que será peligroso para la salud cualquier artefacto que tenga más de 50 ppm, 50 partes por millón, está claro que son 50 partes por millón. Si hay una provincia que permite que sea 120 en vez de 50, está violando el piso de protección ambiental federal. ¿Puede decir que diga 2? Sí, porque es menos. No está perforando el piso. Cuando esa misma ley establece que deben ser eliminados del territorio nacional los PCBs en un plazo máximo de 10 años, cuando una provincia, como la provincia de San Luis, dice lo vamos a eliminar en 5 años, está claro que no está incumpliendo el Pacto Federal Ambiental. Ahora, cuando podría haber dicho, no, miren, como nosotros queremos darle a la provincia de San Luis un perfil productivista, vamos a eliminarlo dentro de 25 años, esa ley es inconstitucional. Entonces, va a ser más fácil cuando hablamos de normas técnicas, va a ser más difícil cuando hablamos de conceptos más indeterminados o equívocos, como muchos de los vinculados con la idea de ambiente en general, como pueden ser, por ejemplo, el que vos señalabas de calidad de vida. No sé si más o menos te respondí, Josefina. Ahora, la prohibición al territorio de ingreso de residuos peligrosos al territorio nacional, residuos actuales o potencialmente peligrosos y radioactivos, es a todo el territorio nacional. Y acá, cuando hablamos de todo el territorio nacional, hablamos de suelo, de subsuelo, de espacio aéreo y de plataforma marina. Las famosas 200 millas, más allá de las 12 millas que tienen en común la nación y las provincias, las famosas 200 millas marinas que son extensión del territorio nacional argentino. A ese territorio está prohibido el ingreso de residuos actuales o potencialmente peligrosos y residuos radioactivos. Ahora vos me vas a decir, es claro, ¿no? Y sí, es claro, pero igual vos sabés que los abogados somos capaces de hacerlo difícil. Y si no, me remito a un extraordinario caso de interpretación constitucional que es el caso INVAP. INVAP significa Investigaciones Aplicadas. Es una empresa de la provincia de la cual es copropietaria el Estado Nacional a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica de la provincia de Río Negro, que está radicada en Bariloche. ¿Qué fabrica INVAP? Reactores nucleares. En su momento, INVAP le había, en virtud de un tratado de cooperación con Australia, había ganado una licitación internacional para la construcción de un reactor nuclear en Australia. ¿Qué decía ese contrato? Y básicamente que los residuos generados por esa planta iban a ser introducidos al territorio argentino para su reelaboración y después exportación a un tercer país. ¿Quieren ver dos posiciones extraordinariamente sólidas para argumentar de un lado y del otro? Los invito a ver en el SIG, en la página de audiencias de la Corte Suprema Argentina, la audiencia del caso INVAP.
defendió de un lado de la empresa INVAP la constitucionalidad de ese ingreso para su posterior reexportación, Jorge Reinaldo Banossi. ¿Qué decía? En realidad no era esto técnicamente residuo, porque en realidad en la medida en que entra y vuelve a salir, es como una reelaboración, entonces no estamos hablando técnicamente de un residuo. Y aparte, el ingreso era transitorio y no era permanente. ¿Qué decía del otro lado quien representaba a muchas organizaciones no gubernamentales? Greenpeace había trabajado, por ejemplo, en esto, o a Schroeder, que había sido el denunciante de esta cuestión. Esto era violación literal del territorio nacional, porque el ingreso era absoluto y esto no era considerado un residuo en la medida en que era reingresado, sino que era residuo desde el momento que era producido por un reactor nuclear. Leen los dictámenes y nos pasa como un montón de jueces cuando leemos de un lado y del otro, y dicen, pero este tiene razón, y del otro lado, y este también tiene razón. Y en el medio que hizo la Corte, por supuesto, lo que normalmente hacemos los jueces. Dijo, y bueno, veamos, cuando llegue el momento, vemos si es o no constitucional. Es decir, lo que, dicho en términos muy sencillos, le sacó el culo a la jeringa. Que es lo que muchas veces hacemos también los jueces. Y en general, cuando son supremos más. Pero bueno, ahí tienen una linda cuestión de interpretación constitucional. De una prohibición que pareciera contundente y que sin embargo cuando la vemos, como vos decís, como vos preguntabas, Josefina, en un caso concreto, y da pie para meterse dentro de los pliegues de la hermenéutica constitucional y salir para un lado, salir para el otro. Bueno, y con esto les cuento la cláusula ambiental. Una cláusula que, acuérdense, está atravesada por la idea de la solidaridad, pero que tiene un contenido del derecho, con la característica de que es derecho-deber, una obligación de recomposición del daño ambiental, mandato a las autoridades públicas, un reparto competencial que en materia ambiental, desde el punto de vista del federalismo, enriquece el reparto del artículo 121 y del artículo 1 de la Constitución Nacional, y hasta una prohibición. Si no la entendemos por esta idea de la solidaridad y por su incorporación dentro del capítulo de nuevos derechos y garantías, nos va a quedar corto la interpretación. Yo creo que es un salto cualitativo muy importante hacia lo que a mí me gusta llamar derechos humanos de tercera generación, cuyo paradigma vamos a definir con mayor precisión, junto con la garantía constitucional de este derecho, en nuestro próximo. Chan, chan. No sé si tenía que terminar a las 5, 5 y media, no sé, pero si tenía que empezar a las 3, calculo que tenía que terminar a las 5, con lo cual quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta, comentario, duda, llanto, queja, reclamo o lo que sea. Mientras tanto voy viendo el chat. Perdón, doctor. ¿Alguien que no sea Josefina quiere decir algo? ¿Me escucha, doctor? Sí, ¿quién es? Vanina, del Centro de Formación Judicial. Sí, dale. Doctor, no, le quería recordar que es hasta las 17:30. Es decir, que yo llegaba media hora tarde y me quería ir media hora antes. Ah, bueno, eso, bueno. No, estoy llegando yo mismo a esa conclusión, que en realidad yo pensé que era de 15:30 a 17 y en realidad era al revés, era de 17:30, de 15 a 17:30. Bueno, Exacto. ¿algún comentario, alguna pregunta en relación con los temas que hemos visto? Que aparezcan en el chat, nada, doctor. Estoy viendo acá el chat. Bárbaro. Veo que también está el enlace para la asistencia. Entiendo que la bibliografía la habíamos colgado junto con la doctora Nona. Van a ver las normas de presupuestos mínimos en la próxima reunión con ella y vamos a discutir un poquitito del paradigma ambiental en el derecho constitucional argentino para volver a las cuestiones más filosóficas en nuestra última reunión. Pero no quería dejar de contarles cómo había sido el proceso de constitucionalización del ambiente en la reforma del año 94. Tienen mi mail, lo tienen a disposición, cualquier comentario que quieran hacerme llegar o
búsqueda de mayor material o de ampliación de lo que hemos visto, estoy a su disposición por el mlalfonsindejuzgaires.com.ar. Lo único que le digo es, hola, soy Josefina Pasos, soy del curso del Centro de Formación Judicial, que seguramente va a ser uno de los mails que voy a recibir dentro de los próximos 45 minutos. Acá Rafael Medina me dice, te quería comentar la dificultad para aplicar el derecho ambiental. Para vos querés tratar de hablar de los temas de la eficacia del derecho ambiental. Ayer me tocó participar de un tribunal en la Universidad de Palermo de una tesis vinculada justamente con ese tema. Tenemos leyes aparentemente buenas, pero hay mucha dificultad para que tengamos un mejor ambiente. Sí, coincido con vos, también desde el año 1920. También desde el año 1922. La palabra. Sí, también Rafael, desde el año 1922 está prohibido el homicidio y la gente se sigue matando. ¿Qué quiere que te diga? No busquemos la solución de los problemas políticos en el derecho exclusivamente, porque si no vamos mal. Que el derecho ambiental, producto de un montón de características propias de su indeterminación y de su juventud, si me permitís ampliar, y de todavía su proceso de formación, no da respuestas eficaces a los problemas ambientales, coincido. Pero tampoco es como que en el derecho ambiental surge peor o surge más evidentemente la cuestión de la eficacia del derecho. Y la cuestión de la eficacia del derecho es más complicada. Pero... Quería decirle algo, Rafael quería hablar para comentar. Dale, Rafael, te escucho. Lo que no te veo es, yo te voy a buscar ahora arriba. Dale, Rafael. Ahora te veo. Desmutate. Ahí está. Los saludo desde Tucumán. He tenido oportunidad de ser alumno suyo en otros cursos y la verdad ahora que te veo la cara te reconozco, porque inclusive sos de los que me manda cada tanto alguna jurisprudencia de esa querida provincia. Sí, es verdad, es verdad. Qué bueno que lo tenga presente, sí. Lo tengo presente, por eso sos de los otros que hacen preguntas jodidas. A mí también me toca humildemente estar en charlas también de cuestiones ambientales, yo me dedico mucho a eso, me gusta mucho, y es recurrente que cuando hablamos de estos temas y mencionamos todos los derechos ambientales, pasa que uno deja la norma, sale a la calle, y bueno, y se encuentra con un montón de situaciones que obviamente no están acordes con el estándar muy alto, creo yo, que tenemos de normativa ambiental. Y me pareció muy bueno lo que usted ha planteado sobre que el derecho no puede solo solucionar todos los problemas ambientales. Está claro que la gente también se sigue matando. Pero bueno, le quería plantear de que a veces se han utilizado distintas herramientas como formación de comisiones, bueno, incluso ha habido fallos como el fallo Mendoza, que organiza todo un sistema para mejorar la cuenca, incluso hasta hemos llegado a tener, y tenemos ley penal ambiental, con todas las complicaciones que eso tiene, pero pareciera que no encontramos la manera de mejorar efectivamente el ambiente. Hoy suena muy bueno y es políticamente correcto hablar de medio ambiente en ámbito académico, en ámbito de la política partidaria, para los estados. La mayoría de las empresas tienen su división, su política de comunicación ambiental, pero creo yo que hace falta un paso más, que es el poder concretar una mejora del ambiente, del que nosotros podamos salir y respirar un aire más limpio, tengamos las calles más limpias, y las empresas produzcan más limpio, y nosotros en nuestra casa consumamos menos, de mejor calidad, y seamos también más limpios, ¿no? A ver, déjame que te haga un comentario en general
de un debate que siento que ya hemos dado en otras ocasiones sobre el tema de la validez, sobre todo del derecho penal ambiental y demás. Si yo no me equivoco, vos trabajabas con Gómez o... Sí, un tiempo he estado con él, pero no... Le amplío para el resto, hay un fiscal de cámara en la provincia de Tucumán, que es el fiscal Gómez, que es conocido dentro del ambiente ambiental como una especie de gran sheriff en materia ambiental. Un señor que impulsa mucho las acciones penales en materia de contaminación, sobre todo en lo que tiene que ver con residuos peligrosos. Fue el que llevó a tener al procesamiento en su momento del titular de la minera Bajo la Lumbrera. Y yo le diría que es de los más defensores dentro del pequeño mundo de los ambientalistas o de los que nos dedicamos al derecho ambiental, de los que pide mano dura, por llamarlo de alguna forma, en materia de la aplicación del derecho penal ambiental. Hoy en día hay una fuerte corriente de todas las organizaciones no gubernamentales de impulsar la sanción. Yo creo que es necesario un capítulo de delitos ambientales o de delitos cuyo bien jurídicamente protegido sea especialmente el ambiente y no solamente la salud pública. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales está trabajando mucho en ese sentido y hay proyectos en ese sentido en la Cámara de Diputados. Yo soy por naturaleza de los que no cree que en general, creo siempre que el derecho penal es el extremo de lo último que hay que utilizar en cualquier cuestión para tratar de hacer más efectivo el derecho. Lo pongo en el ejemplo extremo del homicidio, que trata de ser provocador en ese sentido, no con otro efecto que este. Ahora, también soy de los que cree que el derecho tiene un carácter fundamentalmente transformador de la realidad. Es decir, yo creo que el derecho ayuda a transformar la realidad. Pero también soy consciente que la realidad se transforma a partir de la política, no se transforma solamente a partir del derecho. Si no, sería muchísimo más fácil, y aquello que estaba en la Declaración de la Independencia de la Constitución norteamericana, de los Estados Unidos de Norteamérica, que habla del derecho a la felicidad, lo hubiese sido implantado por todas las constituciones y seríamos todos felices. Pero bueno, no es tan así. Creo que la eficacia del derecho ambiental va a ser acompañada en el momento en el cual haya primero una mayor educación a nivel de la clase dirigente. Ahora se llama la casta. Yo detesto que se llame la casta, pero bueno. Y ahí les voy a dar, y creo que vamos a coincidir todos, una mirada positiva y una mirada negativa. La mirada positiva, no les quepa la menor duda que todos los que son menores de 20 años están muchísimo más educados ambientalmente que los que tenemos casi 60 años. No les quepa la menor duda. Y que eso va a generar naturalmente resultados más positivos que los que generamos los señores que no pudimos tener esa educación. Los invito a que vean hijos, sobrinos o lo que sea y estén mucho más atentos, y son los que nos enseñan regularmente cómo comportarnos en materia ambiental cuando en general no lo tenemos tan acostumbrado. Creo que se da en materia ambiental, por ejemplo, lo que se da también en materia de género. No les quepa la menor duda que los chicos nos enseñan todos los días aquello que todavía no tenemos que ir reconstruyendo. Ahora, que el derecho sirva para transformar la realidad no significa que solamente porque tengamos buenas leyes ambientales vamos a resolver todos los problemas. Creo que en general el tema ambiental no está incorporado en el discurso y en la práctica política. No en el discurso políticamente correcto, que como muy bien señalás, está también dentro de los dirigentes, pero también está en la economía, está en el mundo empresario, etc. Sino en la realidad. Muchos repiten, porque es políticamente correcto andar repitiendo, pero en general todo esto tiene un costo. Decir, por ejemplo, vamos a adherir a la conferencia de cambio climático y a las conclusiones de París y adoptar medidas de mitigación y medidas de adaptación con respecto al cambio climático, significa, por ejemplo, ¿no? Tener que cumplir con los objetivos de descarbonización
de nuestro sistema energético, cambiar totalmente la matriz productiva. Ahora, si nosotros pensamos que esto lo vamos a hacer desarrollando el fracking en Vaca Muerta, y vamos a tener algún conflicto. ¿Hay alguien que se anime a decir dentro de la dirigencia política de cualquier sector, miren, muchachos, no vamos con Vaca Muerta, porque Vaca Muerta nos va a salir muy caro y cuando terminemos de pagar toda la plata de Vaca Muerta, ya el petróleo no se va a usar más en el mundo? ¡Apa! Estamos complicados por decir eso. Ya no les digo que seguimos gastando en yacimientos carboníferos fiscales, en la provincia de Santa Cruz, en Río Turbio, dinerales de algo que ya nos hemos comprometido internacionalmente a no tener más. La matriz energética va a ser central, el tema de la transición energética para cumplir con la eficacia ambiental va a ser central, y a lo mejor ahí los motivos para mayor optimismo, mayor pesimismo, lo dejamos para evaluarlo en el 2030, donde nos van a contar de nuevo las costillas, o en el 2050, donde nos hemos comprometido internacionalmente a tener resultados en materia, por ejemplo, de adaptación y de mitigación a un problema ambiental global, ya no solo regional ni nacional, como es el cambio climático. No sé si te contesté más o menos, Rafael, no tengo toda la respuesta, pero por lo menos estas son las preguntas que quería volver a hacer. Le agradezco, doctor, no quería ponerlo en que me dé la respuesta para solucionar los problemas ambientales, simplemente le quería comentar la situación para poder hablarlo con usted, que siempre tiene una mirada muy interesante, ¿no? Le agradezco. Gracias, Robert. ¿Alguna otra pregunta? En el chat no tenemos, no sé si alguien quiere levantar la mano o activarse el audio y hacerla, y si no, bueno, lo liberamos más temprano, le damos... Bueno, muchísimas gracias a todos. Martes que viene la vuelven a tener a la doctora Nona, y dentro de 15 días volvemos a seguir discutiendo sobre todo esos temas que a mí me gustan tanto y que parecen tan abstractos, como si los árboles tienen derechos, por ejemplo. Y doctor, solo me quedó esto, la dejamos a Josefina que le haga preguntas, ¿no? Que le escriba por mail. No, sí, Josefina me anotó, veo acá en el chat que me iba a escribir, y con mucho gusto yo le voy a ir contestando las consultas que vaya desarrollando. Y otra cosa más, que queden atentos al Drive, donde les compartimos toda la bibliografía, por las dudas de que usted o la doctora Nona nos den algo nuevo, siempre estén atentos a esa carpeta en el Drive donde van a quedar. Yo voy a subir algo mañana mismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Y disculpas Buenas nuevamente tardes. por el tiempo que les robé. Buenas tardes.